Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Y les dijo entonces: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Una primera pregunta quiero hacer a nuestro público, a nuestro pueblo católico. ¿Qué es el querigma? ¿Qué es querigma? Voz que suena en el desierto. Querigma. Bueno, la palabra querigma significa el mensaje, el evangelio. Evangelion significa evangelio, la buena nueva. Los textos de la Escritura en este tiempo de Pascua nos habla de Cristo Jesús resucitado, quien envía a su iglesia, a su pueblo, a llevar la buena noticia. Y la buena noticia se llama querigma, que es el mensaje que hacía y que sigue haciendo y seguirá haciendo la iglesia hasta que el mundo termine. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles está Pedro predicando a la gente y su predicación es directa.
y dice, Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el Dios de Israel, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes, o sea, el pueblo judío, lo entregaron a Pilatos, lo condenaron a muerte y lo rechazaron y prefirieron a un asesino darle libertad y a él condenarlo a muerte. Dios conoce todas estas cosas y a este hombre que mataron, Jesús de Nazaret, es el autor de la vida. Pero esto tenía que suceder así para que se cumplieran las Escrituras. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Y dice, nosotros sabemos que ustedes han pecado por ignorancia, porque no sabían, porque desconocían. Pero ahora Dios les está dando una oportunidad, porque se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora lo único que se les pide es arrepentimiento y conversión. ¡Wow! ¿Qué es esto de arrepentimiento y conversión? El llamado de la iglesia es evangelizar, es invitarte a que conozcas que Dios te ama, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios vivo y verdadero te ama con amor entrañable, y su amor fue tan grande que envió a su Hijo único, vivió en esta tierra 33 años, dio su servicio sanando enfermos, liberando a los oprimidos del diablo, predicando con poder, tocando vidas y corazones, haciéndolos seguidores del Dios vivo. Murió en la cruz, pero resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ese es el plan de Dios. Es lo que la iglesia predica y nunca va a cambiar ese mensaje, porque el mundo, el hombre, la mujer, nosotros necesitamos arrepentirnos. Padre, pero a Jesús lo mataron los romanos y lo mataron los judíos. No, ciertamente ellos fueron los instrumentos, pero detrás de todos ellos estamos nosotros. Sí, mis pecados, tus pecados, los pecados de toda la humanidad crucificaron a Jesús, pero Jesús lo permitió para que nosotros fuéramos perdonados. Por eso decía San Agustín, feliz culpa la que nos mereció tal Redentor. Dios nos amó tanto que permitió el sacrificio de su Hijo en la cruz para que tú y yo nos arrepintiéramos de lo que hicimos y nos convirtamos a Él. ¿Qué es convertirse? Es algo que tú eras y dejaste de ser para ser una nueva creación. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con la moneda. Si yo tengo pesos mexicanos y vengo a este país, no me los van a aceptar. Por eso cuando llego a la frontera, ¿qué hago? Entrego toda mi moneda mexicana o peruana o de cualquier país de donde vengas para que me los conviertan a dólares. Tú das tus pesos y recibes dólares. ¿Son pesos ahora? Son dólares. Son completamente distintos. Cuando nosotros nos arrepentimos del pecado que hemos cometido, porque todos hemos pecado, en pecados grandes o pequeños, y hay de aquellos que dicen que no cometen pecados, porque entonces ya cometieron un pecado más terrible. Porque los pecados no solamente es matar, robar y hacerle daño a alguien. El pecado es también mentir, fornicar. El pecado también es jurar en el nombre de Dios en vano. Hay tantos tipos y de diferentes maneras de pecar. Y Dios quiere que nos arrepintamos de todo ello. Dice Dios, no di 3 mandamientos, di 10 mandamientos. Por lo tanto, tenemos que revisarnos cada uno de nosotros en lo que hemos pecado. Eso es arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho esto, de haber ofendido a Dios o haber ofendido a mi familia o ofendido a una persona o haber dañado a alguien. Y la segunda parte es la conversión.
El arrepentimiento es un paso, pero la conversión es el siguiente paso. Permitir que Dios transforme tu vida en una nueva creación. Y por eso la lectura segunda nos presenta otra cosa importante. Lo que todo el mundo decimos, Padre, pues es que yo me confieso 2, 3, 4 veces por año o 12 veces por año, pero no cambio. Tú piensas que no cambias, pero cuando tú acudes al sacerdote y eres sincero en tu confesión, la gracia de Dios comienza a trabajar dentro de ti, aunque tú no te des cuenta. Es como la plantita que se siembra, de repente la ves chiquita, pasan 4 días, más grandecita. Ay, ¿cuándo creció? Oye, ¿cuánto ha crecido? Es como cuando tienes un hijo, ¿verdad? O un niño y lo dejas de ver unos meses y cuando regresas, ¡ay! ¿Se estiró? No, no ha crecido. Sí, siempre la gracia de Dios está actuando. Por eso nos permite que no nos desanimemos. Por eso dice la segunda lectura, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Los cristianos no debemos pecar, mas sin embargo pecamos. Entonces por eso dice, les escribo para que no pequen. En esa primera parte yo creo que los cristianos que estaban recibiendo la carta de San Juan dijeron, uy, no, ya nos llevó el carajo, como dice la gente. Pero después miren lo que dice. Pero si alguien peca, y todos, a ver, ¿qué debo hacer? Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación. ¿Qué significa eso? ¿Yo peco? Sí, sí peco. Yo soy pecador. ¿Me arrepiento? Sí, sí me arrepiento. ¿Y qué hago? Acudo al sacramento de la reconciliación. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. La gente dice, no, al cabo Dios me perdona. No. Sí, Dios te perdona, pero hay una condición. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Y lo vimos la semana pasada, cuando Jesús, apareciendo a los discípulos, les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Esa autoridad la entregó Jesucristo a la iglesia, a los sacerdotes. Y es importante que nosotros conozcamos esto, porque necesitamos esa vía ordinaria de acercarnos a la confesión. Yo me confieso, el obispo se confiesa, el padre David se confiesa, el papa se confiesa, y lo hemos visto en algunos videos. ¿Qué diferencia hay de si ellos y nosotros? Ninguna. Somos seres humanos que necesitamos reconciliarnos, porque tenemos abogado ante el Padre y ese es Jesucristo. Y era aquí que Jesucristo vino por todos los pecadores y por el mundo entero. Eso lo comprendemos ya. Pero hay un punto que yo quiero aclarar mucho en este aspecto de la confesión. Los católicos a veces no comprendemos bien este sacramento. Tengo una amiga, ya murió. Ella era una gran predicadora, Marilyn Kramer. Ella nació protestante. Su padre y su madre, pastores protestantes. Fue la hija única de ese matrimonio, de las iglesias de las Asambleas de Dios. Cuando ella nació con un tumor canceroso en su cuello y el médico, ella nació por 1942. Y los médicos le dijeron, no es posible nada, no hay cura para esto, resígnense a que su hija va a morir. Pero toda su iglesia, la iglesia en que ella había nacido, se pusieron a orar, a clamar a Dios, y Dios sanó a esa muchachita, a esa bebé. Y ellos consagraron a su hija como pastores, la consagraron para que Dios hiciera su voluntad en ella. Señor, es tuya, haz lo que tú quieras. Ella creció en la iglesia evangélica, se convirtió en misionera evangélica y se casó. Iba para todas partes a predicar el evangelio. No se acercaba con los católicos porque pues, son ignorantes, no conocen la Biblia, adoran imágenes y muchas veces es verdad, tristemente. Pero bueno, Dios le dio una sorpresa a esta mujer. Tiene ella una visión donde ve la Eucaristía
Y eso hace una transformación en su vida y se pone a estudiar la fe católica y descubre que la Iglesia Católica es la verdadera. Eso le causa un dolor tan terrible, pero al mismo tiempo una nueva esperanza. Y llega a la Iglesia Católica a pedir los sacramentos. Se convierte a la fe católica. Y uno de los grandes tesoros que ella recibe es el don de la reconciliación. Porque ella dice, como evangélica, a mí me habían enseñado, vete al patio, ponte de rodillas, confiésale a Dios tus pecados y pues confíate en la fe. Pero dice, yo nunca tenía esa certeza. Y cuando ella se acerca a la Iglesia Católica y hace su primera confesión, dice que traía un dolor en su corazón al reconocer todos los pecados que había hecho en su vida, pero que cuando llegó ante el sacerdote y lo confesó todo, el sacerdote le dijo, ¿es todo? ¿Estás arrepentida? Sí, padre, estoy arrepentida. Bueno, le da sus consejos y le da la absolución. Yo te perdono en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Yo te absuelvo de tus pecados. Ella dice que sintió un gozo, una alegría tan fuerte, que se sintió liberada, sanada, restaurada, y salió con gozo. Dice, yo quería gritar de emoción, y salió feliz, y dijo, voy a venir cada mes a hacer mi confesión. Y lo hizo, y cada vez que confesaba, veía ese gozo y esa plenitud. Pero cuando se sentaba a ver a la gente, los católicos que llegaban a confesarse, notaba que los católicos llegaban así, tristes al confesionario. Y dice, yo también estoy así. Pero después de que salían del confesionario, salían así. No había cambio. Y ella decía, Señor, ¿cómo es posible que yo cuando me confieso salgo con un gozo que quiero reventar de alegría? Y estos católicos de toda la vida, como entraron, salieron, y como salieron, entraron. Y el Señor le dijo, hija, muchos de ellos no me conocen, no conocen mi gran misericordia y se siguen culpando de sus pecados mismos. ¿Lo han oído alguna vez aquí? Yo sí. Es triste que vengamos a confesar pecados que ya confesamos anteriormente y que tenemos duda que Dios nos haya perdonado. Él dijo, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Por lo tanto, no dudes que cuando confesaste tu pecado, fuiste perdonado. Y si vuelves a repetir la confesión de ese pecado, y no lo has cometido, sino solamente porque lo hiciste hace 2 años, 5 años, 20 años, y lo vuelves a decir, estás dudando de que Dios te perdonó. Y eso es un pecado. Yo les digo a esas personas, ¿sabes una cosa? Dios ya te perdonó. El problema es que no te has perdonado tú mismo. Te crees más importante que Dios. Ay, Padre, ¿por qué me lo dice? Si Dios es el omnipotente, que todo lo sabe, y que sabe tu pecado y estás arrepentido y lo estás confesando, Él te dice, mija, mijo, te perdono. Pero tú, no, yo no me lo merezco, yo lo hice. Y sigues clavándote el puñal. Eso no sirve, eso ofende a Dios. ¿Qué pasaría si tu mamá y tu papá te dicen, hijo, te amo con tanto corazón y todo? No, no es cierto, tú no me amas, mi hijo. Te dimos la vida, te damos de comida, te pusimos los estudios, te hemos fallado en algunas cosas, pero hemos estado aquí contigo. No, no es cierto, tú no me amas. ¿A poco no se sentirían mal? Imagínense cómo se siente el corazón de Dios. Por eso tenemos que aceptar y perdonarnos a nosotros mismos. No te creas más que Dios. Dios te perdona. Y aquí es el punto. A veces no conocemos a ese Dios tan maravilloso. Por eso dice, en esto tenemos la prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y es verdad. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Vamos a ver. La República
de Rusia. Rubén, ¿nos puedes explicar qué es Rusia? Oh, sí, Rusia es un gran país que se encuentra entre Europa y Asia. Su extensión territorial son de santos cientos miles de kilómetros. Tiene una población de 800 millones de habitantes. Hablan ruso, chechenio y otras lenguas. En la historia de eso ha pasado esto y esto y esto. Y la población es así. Se fundó en el año antes de Cristo y te vamos, y dicen, wow, tú sabes mucho de Rusia. Uy, sí, y la balalaika, y las danzas, y todo. Ah, ¿y conoces Rusia? No, no conozco Rusia. Nunca he ido, pero sé mucho de ello. Así pasa con muchos cristianos católicos. Saben mucho de la Biblia, saben mucho del catecismo, saben tantas cosas porque estudiaron en un colegio católico, en una escuela católica, y estuvieron en el catecismo y en el grupo tal o cual. Saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios. Y ese es el problema que tenemos en nuestra época. No por saber se salva. El saber y el creer en Dios no te salva. Dice el apóstol Santiago, ¿crees en Dios? Haces bien. Pero recuerda que también el diablo cree y tiembla. ¿A qué poco creen que porque el diablo cree en Dios se va a ir al cielo? No, obviamente no. Por eso, conocer es lo más distinto. ¿Qué es conocer? Es tener una relación íntima, profunda y verdadera con alguien que amas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice, y Adán conoció a su mujer y con la cual tuvo un hijo. Conocer, entrar en una relación profunda, íntima, que lleva fruto. Dios no quiere que sepas de Él. Dios quiere que lo conozcas personalmente. Y ese conocimiento, de ese conocer personalmente, es entablar una relación de amistad. Eso es la oración. Cuando conoces a Dios y Él te conoce a ti, se establece un amor verdadero. De un hijo con su papá Dios, de un amigo con un amigo como es Jesús, de una relación profunda con el Espíritu Santo, dador de vida. Entonces, cuando conoces a alguien y amas a esa persona, nunca la vas a dejar. ¿Conociste a tus padres o a tus abuelos? Sí. ¿Los amaste? Sí. ¿Qué pasó cuando se fueron? ¿Qué pasó cuando murieron? Se nos salen las lágrimas. No te vayas, me voy a quedar solo. Voy a quedar. ¿Por qué? Porque amamos. No queremos que nuestros seres queridos se vayan. Mas, sin embargo, debemos morir. Pero Dios nunca muere. Y por eso Dios quiere establecer una amistad profunda y verdadera con cada uno de nosotros. El que conoce a Dios es transformado por Dios. El que conoce a Dios es transformado por Dios y vive la plenitud. Y para eso fuimos llamados. Y por eso el Evangelio nos muestra claramente esto. Los discípulos de Emaús, la semana pasada, ustedes recuerdan, ¿cómo andaban esos discípulos de Emaús? Iban caminando, estaban completamente tristes, deprimidos. Iban caminando arrastrando los pies en la oscuridad, saliendo que nadie los viera, porque tenían miedo. Y en eso Jesús se les aparece en el camino y ellos no lo reconocen. Y les dice, ¿de qué vienen platicando? ¿Por qué andan con caras largas? ¿Por qué están tan tristes? Es que no has oído lo que se ha dicho, lo que pasó. Es que tú no te has enterado de ese Jesús que hacía maravillas. Nosotros creíamos, nosotros esperábamos, nosotros pensábamos y todo se nos fue a la tierra porque Él se murió. Ya son 3 días. Aunque dicen que unas mujeres lo vieron, pero las mujeres están locas. ¿Y qué dice? Y Jesús los comenzó ¿a qué? A reprender y a enseñarles que a través de las Escrituras que tenía que pasar todo eso, que el Mesías tenía que padecer, sufrir y morir
para resucitar después. Y ellos ponían atención y ni así lo entendían. ¿Cuándo lo reconocieron? ¿En qué momento? Cuando andaban tan tristes que él hizo como que, bueno, ahí se quedan, yo me voy para otro lado, quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo, tenemos miedo, quédate. Y se quedó. ¿Quieren comer? Sí. Déjenme les preparo un pan. ¿Y qué hace Jesús? Bendice el pan y al partirlo, ellos lo reconocieron. Y Jesús desapareció. Te pregunto, ¿se fue? No, porque se quedó en el pan. Ese pan que ellos comieron, que les dio fuerza para no tener miedo en la madrugada de la noche. Les dio fuerza para salir de ahí de Maús, 13 kilómetros, para regresar a Jerusalén, a hablar con los demás. Hemos visto a Jesús resucitado. Se les quitó la depresión, la tristeza, la angustia, el miedo. Todo desapareció. Porque eso es lo que hace Jesús. Cuando tú tienes una relación profunda e íntima con Dios en Jesucristo, eso llega a suceder. La depresión, la tristeza y la angustia desaparece, porque Él es el Dios de la paz, el Dios de gracia. Y ahora estaban estos hombres platicando cuando Jesús se vuelve a aparecer ahí con ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que sucede. Jesús llega, la paz sea con ustedes. ¿Y cómo estuvieron ellos? Desconcertados, llenos de temor. Estaban con mucha angustia, estaban espantados porque pensaban que era un fantasma. ¿Existen los fantasmas? Sí, porque Jesús aquí lo dice. Creían ver un fantasma y le dijo, no teman, soy yo en persona, tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. O sea, no soy un fantasma. Los fantasmas son almas errantes que andan por ahí buscando ayuda, que le recen por favor, porque si no, no pueden entrar al cielo. Y muchos están así porque no le dieron un sí verdadero a Jesús. Y allá andan vagando y necesitan de nuestras oraciones. Pero Jesús no es un fantasma. Jesús se manifiesta y ellos se aterrorizan. Por eso yo creo en la resurrección, porque ni sus discípulos creían en la resurrección de Jesús. Por eso, aunque se le apareció, no puede ser, no puede ser, eres tú. Tóquenme, tócame, pálpame. Y todavía les dice, ¿tienen algo de comer? Porque ya me dio la ambrosia. Y comió. Descubrieron que no era un fantasma, que era un ser vivo, que era Jesús, porque le dice, yo estuve con ustedes, ¿no recuerdan que les dije que iba a pasar esto y esto y esto? Los reprendió. Pero tenía que suceder todo esto para que ustedes descubrieran que necesitan predicar el mensaje del Evangelio y ustedes deben ser testigos de esto. Mi pregunta es, ¿eres testigo de Jesucristo? Solamente alguien que ha tenido una verdadera experiencia profunda con Dios puede enseñar a Dios, puede mostrar el poder de Dios. Padre, pero Jesús murió y resucitó hace 21 siglos. ¿Cómo podemos ser testigos? ¿Qué nos dicen los santos a través de los siglos? ¿Qué dice Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Pancracio, Santa Cecilia? Todos ellos tuvieron una experiencia de Jesús porque oraron, porque no se quedaron a la mitad del camino, porque estuvieron dispuestos a atravesar hasta llegar al encuentro profundo con Dios. Y para hacer eso no se necesita ser cura ni monja. Hay muchos santos laicos, matrimonios como los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que ahora son santos, matrimonios, solteros, soldados como Charles de Foucault, abogados, médicos que han llegado a encontrarse con el Jesús verdadero, el Jesús vivo que santificó sus vidas. Y sí, fueron pecadores, y sí, fueron traidores, y sí, tuvieron sus caídas, pero se arrepintieron y se convirtieron, y ahora son santos que veneramos y le damos gracias a Dios.
No te quedes ahí en una vida a la mitad, mediocre. No seas de los católicos de misa y yo ya. O sea, misa y yo ya cumplí. Tenemos que salir fuera. Tenemos que anunciarle al mundo que Jesús está vivo y que tiene poder para transformar esta sociedad enferma, moribunda. La sociedad está tratando de buscar solución en la nueva era, en espiritualidades que ni siquiera tienen a Dios por centro. Y el único que puede transformar la sociedad es Jesucristo. Pero el príncipe de este mundo sigue reinando en este mundo caído y engañando a la sociedad, ofreciéndoles falsas esperanzas. Esas gentes gastándose miles y miles de dólares en médicos, en gurús y en otras cosas, porque no han encontrado a Jesús. Y muchos eran católicos, pero no tenían una relación personal con Jesucristo. Me he encontrado con algunos de ellos. Yo fui católico, pero ahora estoy en la nueva era. ¿Y cómo era tu relación con Jesús? Pues a mí me dijeron, me platicaron. No. A mí también me dijeron y me platicaron. Pero ¿sabes qué? Yo no soy del montón. Yo soy del monte. Y me fui a buscar. Porque el Señor dice en su palabra, búscame y me encontrarás. Toca las puertas de mi corazón y yo te responderé. Si tú no buscaste a Dios, no digas que eras católico. Estabas chalpaqueado de catolicismo, solamente pintado por fuera, pero nunca conociste al Dios verdadero. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y arrepiéntete de la vida que estás llevando, porque donde estás no eres feliz. Porque la única felicidad que existe la da el Dios verdadero y ese está en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús por medio del cual somos salvados. Nada ni nadie nos puede salvar más que Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso estamos aquí y por eso tenemos que conocerlo, amarlo y seguirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra proclamación del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.